Roberto había sobrevivido a guerras, pero cuando abrió aquel granero abandonado y vio las cadenas oxidadas incrustadas en la carne del caballo gigante, sintió una rabia que nunca experimentó en ningún campo de batalla. El animal llevaba 10 años encadenado esperando la muerte, pero lo que hizo con sus últimas fuerzas cuando reconoció a su Salvador dejaría a todos sin aliento. El camino de tierra se extendía interminable bajo el sol de la tarde, levantando nubes de polvo que se pegaban a la piel curtida de Roberto Mendoza. A sus 62 años, el veterano caminaba con ese paso firme pero cansado de quien ha recorrido demasiados kilómetros en la vida, tanto en campos de batalla como en los senderos solitarios de su pueblo. Sus botas gastadas crujían con cada paso, y el morral que llevaba al hombro contenía apenas unas latas de comida y una botella de agua. Hacía 3 años que había regresado a su pueblo natal después de décadas sirviendo en el ejército, buscando la paz que la guerra le había arrebatado. Pero la tranquilidad que esperaba encontrar nunca llegó del todo. Las noches seguían siendo difíciles, llenas de recuerdos que prefería olvidar, y los días se deslizaban lentos entre trabajos ocasionales y largas caminatas por los alrededores. Aquella tarde, Roberto había decidido tomar un atajo que no recorría desde su juventud. El viejo camino serpenteaba entre colinas secas y árboles retorcidos por el viento, alejándose de las rutas principales. Mientras avanzaba, sus pensamientos vagaban entre el pasado y el presente, entre los rostros de compañeros perdidos y la soledad de su pequeña casa en las afueras del pueblo. De repente, algo captó su atención. A lo lejos, casi oculta entre la maleza y los árboles, se alzaba la silueta de una construcción abandonada. Era un granero viejo con las paredes de madera carcomida por el tiempo y el techo parcialmente hundido. Roberto se detuvo, entrecerrando los ojos para ver mejor. Conocía esa zona desde niño, pero nunca había reparado en aquella estructura. Tal vez los años la habían hecho invisible o quizás simplemente nunca prestó atención. Una curiosidad inexplicable lo impulsó a acercarse. Algo en el aire, un presentimiento que había aprendido a no ignorar durante sus años de servicio, le decía que debía investigar. Mientras se aproximaba al granero, notó que las puertas principales estaban entreabiertas y colgaban de bisagras oxidadas que gemían con el viento. La madera estaba cubierta de musgo y enredaderas, como si la naturaleza hubiera intentado reclamar lo que alguna vez fue una construcción humana. Roberto empujó suavemente una de las puertas, y ésta cedió con un crujido profundo que resonó en el silencio de la tarde. La oscuridad del interior lo envolvió de inmediato. El aire estaba viciado, cargado de humedad y el olor penetrante de años de abandono. Roberto sacó su vieja linterna del morral y la encendió, proyectando un haz de luz débil que apenas penetraba la penumbra. El piso estaba cubierto de paja podrida y escombros, y las vigas del techo se veían amenazantes, como si pudieran ceder en cualquier momento. Avanzó con cuidado, moviendo la linterna de un lado a otro para orientarse. Las paredes estaban llenas de telarañas y manchas de humedad, y en algunos lugares el techo había colapsado, dejando entrar rayos de luz que creaban columnas doradas en el polvo suspendido. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido grave y profundo, casi como un lamento. Roberto se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido se repitió, esta vez más claro. Era un relincho débil, cargado de dolor y cansancio. El corazón del veterano comenzó a latir con fuerza, mientras dirigía la linterna hacia el fondo del granero. Lo que vio en ese momento lo dejó paralizado. En la penumbra, atado con gruesas cadenas oxidadas a una de las vigas centrales, había un caballo. Pero no era cualquier caballo. Era una criatura enorme, majestuosa a pesar de su evidente sufrimiento. Su pelaje,
que alguna vez debió ser de un blanco brillante, ahora estaba sucio y opaco, cubierto de mugre y heridas superficiales. Las cadenas que lo mantenían prisionero eran tan pesadas que habían dejado marcas profundas en su cuello y patas. El animal levantó la cabeza con esfuerzo al sentir la presencia de Roberto, y sus ojos grandes y oscuros lo miraron con una mezcla de miedo y súplica. Roberto sintió que el aire abandonaba sus pulmones. En todos sus años, en todas las situaciones difíciles que había enfrentado, nunca había visto algo tan desgarrador. El caballo era gigantesco, probablemente un percherón o una raza similar de tiro, con patas gruesas como troncos de árbol y un cuerpo que debía pesar más de 1000 kilos. Pero ahora ese cuerpo estaba demacrado, con las costillas visibles bajo la piel y las patas temblorosas por la debilidad. Las cadenas no solo lo mantenían atado, sino que parecían haber sido su prisión durante años. Roberto dio un paso hacia adelante, y el caballo retrocedió instintivamente, haciendo sonar las cadenas con un ruido metálico que resonó en el granero como un grito de auxilio. «Tranquilo, amigo», susurró Roberto con voz ronca, intentando calmar tanto al animal como a sí mismo. «No voy a hacerte daño». Se acercó lentamente, con los movimientos calculados de alguien que sabe que un error podría ser fatal. El caballo lo observaba con atención, sus fosas nasales dilatándose al captar el olor del desconocido. Roberto podía ver el terror en sus ojos, pero también algo más. Una chispa de esperanza, quizás, o simplemente el instinto de supervivencia que aún no se había extinguido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Roberto extendió la mano con cuidado, permitiendo que el caballo lo oliera. El animal dudó por un momento, luego acercó su hocico y rozó la palma del veterano con una delicadeza sorprendente para un ser tan grande. «¿Cuánto tiempo llevas aquí encerrado?», preguntó Roberto en voz baja, aunque sabía que no obtendría respuesta. Sus ojos recorrieron las cadenas, notando el óxido profundo y las marcas en la madera donde habían estado ancladas durante años. 10 años, tal vez más, pensó con horror. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Quién podría abandonar a una criatura tan noble en este infierno olvidado? La rabia comenzó a hervir en su pecho, mezclándose con la compasión que sentía por el animal. Roberto sabía lo que era estar atrapado, prisionero de circunstancias fuera de su control. Había pasado noches enteras en trincheras, días interminables en lugares donde la libertad era solo un recuerdo lejano, pero esto era diferente. Esto era crueldad pura. Roberto dio un paso atrás para evaluar la situación con la mente fría que había desarrollado durante años de servicio militar. Sus ojos recorrieron cada detalle del granero, buscando pistas sobre quién había hecho esto y por qué. En un rincón encontró restos de sacos de alimento vacíos, tan viejos que se deshacían al tocarlos. Había un bebedero de metal oxidado volcado en el suelo, completamente seco. Todo indicaba que alguien había mantenido al caballo allí con vida durante un tiempo, alimentándolo lo mínimo necesario, pero luego simplemente lo había abandonado a su suerte. La pregunta que atormentaba a Roberto era simple pero desgarradora. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que alguien vino a cuidar de este animal? Se acercó nuevamente al caballo, esta vez examinando las cadenas con más atención. Eran gruesas, del tipo que se usaba para asegurar maquinaria pesada o remolques. Quien las había colocado no quería que el animal escapara bajo ninguna circunstancia. Las cadenas estaban ancladas a una viga central del granero mediante enormes argollas de hierro. Roberto tiró de una de ellas con fuerza, comprobando su resistencia. La madera crujió pero no cedió. Necesitaría herramientas, y buenas, para liberar a ese caballo. Pero antes de eso, tenía que asegurarse de que el animal pudiera sobrevivir.
¿De qué servía liberarlo si estaba tan débil que moriría de todas formas? Roberto regresó junto al caballo y comenzó a hablarle en voz baja, con ese tono tranquilizador que había usado tantas veces para calmar a soldados heridos en el campo de batalla. Voy a sacarte de aquí, te lo prometo, pero necesito que confíes en mí, necesito que me dejes ayudarte. El caballo lo miraba fijamente y Roberto podía jurar que había algo de comprensión en esos ojos oscuros. Lentamente, con movimientos deliberados, el veterano sacó su botella de agua del morral. Tenía poca, apenas medio litro, pero sabía que el animal debía estar desesperado por beber. Vertió el agua en su mano ahuecada y la acercó al hocico del caballo. El animal vaciló solo un instante antes de comenzar a lamer el agua, con una avidez que rompió el corazón de Roberto. El agua se acabó demasiado rápido. Roberto sabía que necesitaba mucho más que eso. Necesitaba cubetas enteras, alimento fresco, atención veterinaria. Pero lo primero era lo primero. Revisó su reloj. Eran casi las 5 de la tarde. Si se apresuraba, podría llegar al pueblo antes del anochecer, conseguir provisiones y regresar con luz suficiente para comenzar el rescate. La decisión estaba tomada. No había manera de que Roberto Mendoza abandonara a ese animal a su suerte. Había visto demasiado sufrimiento en su vida. Había sido testigo de demasiadas injusticias. Esta vez, al menos, podía hacer algo al respecto. Antes de marcharse, Roberto se quitó su chaqueta militar, esa vieja chamarra verde olivo que lo había acompañado durante años, y la colocó suavemente sobre el lomo del caballo. No era mucho, pero al menos le daría algo de calor durante la noche que se aproximaba. El animal giró la cabeza para mirarlo, y Roberto le acarició el cuello con ternura. «Vuelvo pronto, te doy mi palabra». Un soldado nunca rompe su promesa. Con el corazón encogido, dio media vuelta y salió del granero, caminando más rápido de lo que había caminado en meses. El trayecto de regreso al pueblo le pareció interminable. Roberto prácticamente corría, ignorando el dolor en sus rodillas desgastadas y el cansancio que pesaba sobre sus hombros. Su mente no dejaba de darle vueltas a lo que había visto. ¿Cómo era posible que nadie hubiera descubierto a ese caballo antes? El granero estaba apartado, sí, pero no tan lejos como para que pasara completamente desapercibido. Alguien tenía que saber algo. Alguien había puesto esas cadenas, había mantenido al animal prisionero durante años, y Roberto estaba decidido a descubrir quién había sido. Cuando llegó al pueblo, el sol ya comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Roberto se dirigió directamente a la ferretería de don Manuel, un hombre mayor que conocía desde que era niño. La tienda estaba a punto de cerrar, pero don Manuel, al ver la urgencia en el rostro de Roberto, lo dejó entrar. «Necesito herramientas», dijo Roberto sin preámbulos. «Cortafrío, una sierra para metal, alicates grandes. Y también necesito saber si conoces algún granero abandonado en el camino viejo hacia las colinas». Don Manuel lo miró con curiosidad mientras reunía las herramientas solicitadas. «Un granero abandonado. Hay varios por esa zona. ¿Por qué lo preguntas?». Roberto dudó por un momento, preguntándose si debía contar lo que había encontrado. Pero necesitaba información, y don Manuel era un hombre de confianza. «Encontré un caballo», dijo finalmente. «Encadenado, abandonado. Lleva años así». El rostro de don Manuel se ensombreció. «Un caballo encadenado», repitió lentamente. «Hace unos 10 años, tal vez más, hubo un hombre que vivía por esas tierras. Se llamaba Esteban Rojas, un tipo raro, huraño. Tenía caballos de tiro, los usaba para trabajos pesados, pero un día simplemente se fue del pueblo y nunca regresó. Algunos dijeron que se había mudado a la capital, otros que había tenido problemas con la ley. Nadie volvió a saber de él». Roberto sintió que la rabia volvía a encenderse en su pecho.
Entonces es posible que ese malnacido haya dejado al caballo ahí antes de irse. Don Manuel asintió lentamente. Es posible. Pero han pasado 10 años, Roberto. Si el caballo sigue vivo después de todo ese tiempo, es un milagro. Roberto pagó por las herramientas y añadió varios sacos de alimento para caballos y una lona resistente. También voy a necesitar tu camioneta, dijo. Solo por esta noche. Te la devuelvo mañana temprano. Don Manuel, viendo la determinación en los ojos del veterano, sacó las llaves sin hacer más preguntas. Con la camioneta cargada de provisiones, Roberto regresó al granero abandonado. La noche había caído por completo cuando llegó, y tuvo que guiarse por la luz de los faros del vehículo. Estacionó lo más cerca posible de la entrada y comenzó a descargar todo. Cuando volvió a entrar al granero con una lámpara de aceite que había traído, el caballo levantó la cabeza al reconocerlo. Roberto sonrió, sintiendo una calidez inesperada en el pecho. Ya llegué, amigo. Te dije que volvería. La primera tarea era asegurarse de que el caballo tuviera agua y alimento. Roberto llenó un balde con agua fresca del bidón que había traído en la camioneta y lo colocó cuidadosamente frente al animal. El caballo, al ver el agua, comenzó a beber con una desesperación que hizo que Roberto tuviera que apartarlo suavemente. Despacio, amigo, le advirtió con voz firme pero cariñosa. Si bebes demasiado rápido, te va a hacer daño. El caballo resopló pero obedeció, tomando tragos más pausados mientras Roberto mantenía una mano sobre su cuello, sintiendo bajo sus dedos los músculos tensos y el pulso acelerado del animal. Cuando el caballo terminó de beber, Roberto le ofreció algo de heno que había conseguido en el pueblo. El animal olfateó el alimento con cautela antes de comenzar a comer lentamente. Roberto observaba cada movimiento, notando cómo las mandíbulas trabajaban con dificultad, como si el acto de masticar se hubiera vuelto algo extraño después de tanto tiempo de desnutrición. Las lágrimas amenazaban con brotar de los ojos del veterano mientras veía al majestuoso animal reducido a tal estado de debilidad. Había visto soldados en campos de prisioneros, había presenciado el sufrimiento humano en su forma más cruda, pero algo en la inocencia de este ser le tocaba una fibra diferente. Una vez que el caballo hubo comido un poco, Roberto supo que había llegado el momento de enfrentar el verdadero desafío: las cadenas. Tomó la lámpara de aceite y la colocó en un lugar donde iluminara bien el área de trabajo. Luego sacó las herramientas que había comprado y comenzó a examinar los puntos de anclaje. Las cadenas estaban sujetas mediante gruesos candados que el óxido había soldado prácticamente. Roberto probó primero con los alicates, intentando forzar los mecanismos, pero fue inútil. Los años de exposición a la humedad habían convertido esos candados en bloques sólidos de metal corroído. «Muy bien», murmuró Roberto. «Vamos a tener que hacerlo a la antigua». Tomó el cortafrío y un martillo pesado que había traído. Se arrodilló junto a una de las cadenas y colocó el filo del cortafrío contra uno de los eslabones. El primer golpe resonó en el granero como un disparo, haciendo que el caballo se sobresaltara y retrocediera tan bruscamente como las cadenas se lo permitían. «Tranquilo, tranquilo», lo calmó Roberto, deteniéndose inmediatamente. «Sé que el ruido asusta, pero es la única manera. Te prometo que todo va a estar bien». Roberto esperó hasta que el caballo se calmara antes de continuar. Esta vez, cuando levantó el martillo, le habló al animal con voz constante, preparándolo para cada golpe. 1, 2, 3, contaba en voz alta antes de dejar caer el martillo sobre el cortafrío. El metal protestaba con cada impacto, enviando chispas diminutas que bailaban en la oscuridad del granero. El trabajo era agotador y lento. Roberto tenía que detenerse cada pocos minutos para recuperar el aliento.
sintiendo el sudor correr por su frente a pesar del frío de la noche. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, comenzaban a dolerle, y sus hombros protestaban con cada movimiento. Pasó más de una hora antes de que el primer eslabón comenzara a ceder. Roberto podía sentir la satisfacción creciendo en su pecho con cada pequeña grieta que aparecía en el metal. Casi, murmuraba para sí mismo, golpeando con renovada determinación. Finalmente, con un sonido metálico que resonó como música en sus oídos, el eslabón se partió en dos. La cadena cayó al suelo con un estruendo, liberando una de las patas delanteras del caballo. El animal reaccionó de inmediato, levantando la pata libre y moviéndola con cuidado, como si no pudiera creer que finalmente podía hacerlo. Roberto se permitió un momento de descanso, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Una menos», le dijo al caballo con una sonrisa cansada. «Solo nos faltan 3 más». Pero mientras observaba al animal mover su pata recién liberada, algo en su interior se quebró. Vio las marcas profundas que las cadenas habían dejado en la piel, las heridas abiertas donde el metal había rozado durante años. Vio el sufrimiento acumulado en cada cicatriz, en cada zona de pelaje faltante. Y en ese momento, Roberto hizo un juramento silencioso. No solo iba a liberar a este caballo de sus cadenas físicas, sino que haría todo lo posible para ayudarlo a sanar completamente. La segunda cadena resultó ser aún más difícil que la primera. El metal estaba más grueso y el ángulo hacía que fuera complicado golpear con fuerza suficiente. Roberto tuvo que cambiar de posición varias veces y en más de una ocasión el cortafrío resbaló, casi golpeándole la mano, pero no se rindió. Golpe tras golpe, con la paciencia de alguien que ha aprendido que las batallas importantes se ganan con perseverancia, Roberto continuó trabajando. El caballo, como si entendiera lo que estaba sucediendo, permaneció lo más quieto posible, solo moviéndose ocasionalmente, cuando el dolor de estar en la misma posición durante tanto tiempo se volvía insoportable. Eran casi las 2 de la mañana cuando Roberto logró romper la segunda cadena. Esta vez era una de las patas traseras, la que quedaba libre. El veterano se dejó caer sobre el suelo de paja podrida, completamente exhausto. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, y sentía cada uno de sus 62 años pesando sobre él, pero cuando miró al caballo y vio la esperanza creciendo en esos ojos oscuros, supo que no podía detenerse. No esta noche. El animal había esperado 10 años por su libertad. Roberto podía aguantar unas horas más. Se puso de pie con esfuerzo, sintiendo sus articulaciones protestar, y tomó el martillo una vez más. «Vamos, amigo, 2 más y serás libre». El caballo relinchó suavemente, un sonido que Roberto interpretó como agradecimiento. La tercera cadena se dio poco después de las 3 de la mañana, y para cuando Roberto estaba trabajando en la cuarta y última, el amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados que se filtraban por los agujeros del techo. Con los primeros rayos del sol iluminando el interior del granero, Roberto levantó el martillo por última vez. Sus manos estaban ampolladas y sangrantes, sus músculos gritaban de agonía, pero nada de eso importaba. Solo quedaba una cadena, la que sujetaba la última pata trasera del caballo. «Vamos», susurró Roberto, más para sí mismo que para el animal. Un último esfuerzo. El cortafrío encontró su marca una vez más, y Roberto comenzó a golpear con los restos de fuerza que le quedaban. Esta vez el metal pareció ceder más rápidamente, como si las cadenas mismas supieran que su tiempo había terminado. El momento en que el último eslabón se rompió fue uno que Roberto recordaría por el resto de su vida. La cadena cayó al suelo con un sonido final y definitivo, y por primera vez en una década, el caballo estaba completamente libre. El animal permaneció inmóvil por un instante,
como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Luego, lentamente, comenzó a mover sus patas. Primero una, luego otra, probando esta libertad nueva y casi olvidada. Sus movimientos eran torpes y vacilantes. Los músculos atrofiados por años de inmovilidad apenas respondían a sus órdenes. Roberto dejó caer el martillo y el cortafrío y simplemente observó. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche finalmente brotaron libremente por sus mejillas curtidas. Vio cómo el caballo daba su primer paso vacilante, cómo sus patas temblaban bajo el peso de su propio cuerpo. Vio la confusión en sus ojos, mezclada con algo que solo podía describirse como asombro. El caballo giró la cabeza para mirarlo, y en ese momento, Roberto supo que había hecho lo correcto. Había arriesgado su salud, había gastado dinero que apenas tenía, había pasado una noche entera en vela, pero todo valía la pena por ver esa chispa de vida volviendo a los ojos del animal. «Eres libre, amigo», dijo Roberto con voz quebrada por la emoción. «Ya nadie te va a atar nunca más». El caballo dio otro paso, luego otro. Sus movimientos eran dolorosos de ver. Cada paso era un esfuerzo monumental, pero estaba caminando. Después de 10 años de estar encadenado en el mismo lugar, estaba caminando. Roberto se acercó lentamente y extendió su mano, acariciando el cuello del caballo con infinita ternura. El animal se inclinó hacia él, apoyando su enorme cabeza contra el hombro del veterano, y Roberto lo abrazó, sintiendo el calor del cuerpo masivo contra el suyo. Permanecieron así durante varios minutos, hombre y animal unidos por un vínculo que trascendía las palabras. Roberto podía sentir el corazón del caballo latiendo contra su pecho. Podía sentir la vida pulsando en ese cuerpo que se había negado a rendirse a pesar de todo. Cuando finalmente se separaron, Roberto sabía que su trabajo apenas comenzaba. Liberar al caballo había sido solo el primer paso. Ahora venía lo realmente difícil, ayudarlo a recuperarse, a sanar, a aprender a vivir de nuevo. Roberto guió cuidadosamente al caballo hacia la salida del granero. El animal caminaba con pasos lentos y dolorosos. Sus patas apenas lo sostenían, pero había una determinación en sus movimientos que llenaba de orgullo a Roberto. Cuando finalmente salieron al exterior, la luz brillante del amanecer los envolvió. El caballo se detuvo en seco, parpadeando ante la luz que probablemente no había visto con tal intensidad en años. Levantó la cabeza hacia el cielo, sus fosas nasales dilatándose para aspirar el aire fresco de la mañana. Roberto lo observaba con atención, listo para intervenir si el caballo se desplomaba. Pero el animal, a pesar de su debilidad evidente, se mantuvo en pie. Había algo casi ceremonial en la forma en que respiraba el aire libre, en cómo sus ojos recorrían el paisaje abierto frente a él. Roberto pensó en todas las mañanas que este caballo había pasado en la oscuridad de ese granero maldito, sin poder ver el sol, sin sentir el viento en su crin. La injusticia de todo aquello le revolvía el estómago. Necesitaban un plan. Roberto sabía que no podía simplemente dejar al caballo allí. El animal necesitaba cuidados constantes, alimentación adecuada y, sobre todo, necesitaba un lugar seguro donde recuperarse. Su propia casa era pequeña, apenas tenía un patio trasero, pero había un terreno baldío al lado que llevaba años abandonado. Si pudiera conseguir permiso del dueño, tal vez podría construir un refugio temporal allí. Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, Roberto guió al caballo hacia la camioneta. Había traído la lona resistente precisamente para esto. El proceso de subir al caballo a la caja de la camioneta fue lento y delicado. El animal estaba tan débil que cada movimiento requería pausas frecuentes.
Roberto tuvo que usar todas sus habilidades de persuasión y paciencia, hablándole constantemente al caballo, animándolo con palabras suaves. «Vamos, amigo, solo un poco más. Ya casi llegamos». Así, cuando finalmente logró que el caballo subiera, extendió la lona sobre el piso metálico para que tuviera algo más cómodo donde apoyarse. El animal se echó inmediatamente, exhausto por el esfuerzo. Roberto condujo de regreso al pueblo con extremo cuidado, evitando los baches del camino y manteniendo una velocidad constante y suave. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor y veía al caballo acostado en la parte trasera, sentía una mezcla de alivio y preocupación. El animal había sobrevivido a 10 años de cautiverio, pero su estado era crítico. Roberto sabía que los próximos días serían decisivos. O el caballo se recuperaría con los cuidados adecuados, o su cuerpo, demasiado debilitado por años de negligencia, simplemente se rendiría. Cuando Roberto llegó al pueblo con el caballo en la camioneta, el sol ya había salido completamente y las calles comenzaban a llenarse de gente que iniciaba su día. La escena de la camioneta avanzando lentamente por el camino principal, con un caballo gigantesco echado en la parte trasera, no pasó desapercibida. Las personas se detenían en sus quehaceres para observar, algunos con curiosidad, otros con asombro. Los murmullos comenzaron a extenderse como reguero de pólvora por las calles del pueblo. «Es Roberto Mendoza. Lleva un caballo en la camioneta. ¿De dónde habrá sacado semejante animal? Parece estar muy mal». Roberto ignoró las miradas y los comentarios. Su única preocupación era llegar a casa lo antes posible y asegurar un lugar para el caballo. Cuando finalmente estacionó frente a su modesta vivienda, varios vecinos ya se habían congregado alrededor, atraídos por la curiosidad. Doña Carmen, su vecina de toda la vida, se acercó con expresión preocupada. «Roberto, ¿qué has hecho?», preguntó mirando al caballo con ojos llenos de compasión. «Ese pobre animal parece estar al borde de la muerte». «Lo encontré encadenado en el viejo granero de las colinas», respondió Roberto, mientras abría la compuerta de la camioneta. «Lleva años así, abandonado. No podía dejarlo allí». Doña Carmen se llevó una mano al pecho, horrorizada. «Años encadenado, Dios mío. ¿Qué clase de monstruo haría algo así?». Su expresión cambió de horror a determinación en un instante. «Necesitas ayuda, Roberto. Mi hijo tiene experiencia con animales grandes. Lo voy a llamar ahora mismo». Mientras doña Carmen se apresuraba a buscar a su hijo, más vecinos se acercaron. Don Felipe, un carpintero retirado, ofreció ayudar a construir un refugio temporal. La señora Lucía, dueña de la tienda de abarrotes, prometió donar alimento para el caballo. Incluso el joven Tomás, que trabajaba en el taller mecánico, se ofreció para traer herramientas y materiales. Roberto se sintió abrumado por la generosidad de su comunidad. Durante años había vivido aislado, encerrado en su propio mundo de recuerdos de guerra y soledad. Pero ahora, enfrentado a esta crisis, descubría que no estaba solo. El verdadero desafío llegó cuando intentaron bajar al caballo de la camioneta. El animal, exhausto por el viaje y debilitado por años de desnutrición, apenas podía moverse. Roberto y varios hombres tuvieron que trabajar juntos, usando correas y tabla para crear una rampa improvisada. El proceso fue lento y angustioso. Cada vez que el caballo intentaba ponerse de pie, sus patas temblaban peligrosamente. «Vamos, amigo», lo animaba Roberto manteniéndose cerca de su cabeza para calmarlo. «Ya casi estamos». Finalmente, después de casi una hora de esfuerzos coordinados, lograron bajar al caballo y guiarlo hacia el patio trasero de la casa de Roberto. Allí, sobre la tierra seca, el animal se echó inmediatamente, respirando con dificultad. Roberto se arrodilló junto a él, acariciando su cuello mientras observaba con preocupación
cómo los costados del caballo subían y bajaban con cada respiración laboriosa. «Necesitamos un veterinario», dijo en voz alta dirigiéndose a los presentes. «Alguien que sepa de caballos de tiro». El hijo de doña Carmen, un hombre de unos 40 años llamado Miguel, se adelantó. «Conozco a alguien, doctor Ramírez. Trabaja en un rancho a las afueras del pueblo. Es el mejor con animales grandes. Voy a buscarlo ahora mismo». Roberto asintió agradecido mientras Miguel se alejaba corriendo hacia su vehículo. Mientras esperaban la llegada del veterinario, Roberto y los vecinos comenzaron a trabajar en el refugio temporal. Don Felipe dirigía la construcción con la precisión de alguien que ha trabajado con madera toda su vida. «Necesitamos algo que lo proteja del sol y la lluvia, pero que también tenga buena ventilación», explicaba mientras marcaba medidas en el suelo. Bajo la dirección del carpintero, en cuestión de horas, un cobertizo básico pero funcional comenzó a tomar forma. Usaron postes de madera, láminas de metal que don Felipe tenía guardadas y lona resistente para crear un espacio amplio donde el caballo pudiera moverse con comodidad una vez que recuperara fuerzas. Roberto observaba el trabajo con gratitud infinita. Estos eran los mismos vecinos que apenas le dirigían la palabra en los últimos años, los mismos que probablemente lo veían como el veterano solitario y huraño. Pero ahora, unidos por la causa de salvar a un animal indefenso, trabajaban como un equipo perfecto. El doctor Ramírez llegó poco después del mediodía. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello canoso y manos fuertes que hablaban de décadas de trabajo con animales. Se acercó al caballo con paso seguro pero cauteloso, evaluando la situación con ojos expertos. Roberto le explicó brevemente cómo había encontrado al animal y las condiciones en las que estaba. El veterinario escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente mientras abría su maletín médico. La evaluación inicial fue desalentadora. Doctor Ramírez pasó casi media hora examinando al caballo, tomando su temperatura, escuchando su corazón, revisando sus patas y las heridas dejadas por las cadenas. Su expresión se volvía más seria con cada minuto que pasaba. Roberto observaba ansioso, conteniendo las preguntas que amenazaban con brotar de sus labios. Finalmente, el veterinario se incorporó y miró a Roberto con una mezcla de admiración y preocupación. «Es un milagro que este caballo siga vivo», comenzó el doctor Ramírez, limpiándose las manos en un trapo. «Está severamente desnutrido, deshidratado, y tiene múltiples infecciones en las heridas. Sus patas, especialmente las traseras, muestran signos de atrofia muscular severa. Los años de estar encadenado han causado daños que van a requerir meses de rehabilitación, si es que logra recuperarse». Roberto sintió que el corazón se le encogía. «¿Está diciendo que no tiene esperanza?», preguntó con voz tensa. El doctor Ramírez suspiró profundamente antes de responder. «No estoy diciendo que no tenga esperanza, Roberto. Lo que digo es que el camino va a ser largo y difícil. Este caballo va a necesitar atención constante, medicamentos, alimento especializado y, sobre todo, va a necesitar tiempo. Mucho tiempo. La pregunta es si estás dispuesto a comprometerte con eso». Roberto no necesitó ni un segundo para responder. «Haré lo que sea necesario», dijo con firmeza absoluta. «Este caballo sobrevivió 10 años en el infierno. Lo mínimo que puedo hacer es darle una oportunidad de vivir de verdad». El veterinario asintió, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. «Está bien, entonces vamos a trabajar juntos en esto. Lo primero que necesitamos es combatir las infecciones. Voy a darle antibióticos de amplio espectro y analgésicos para el dolor. También necesita fluidos intravenosos. Está peligrosamente deshidratado».
El doctor Ramírez comenzó a sacar medicamentos y sueros de su maletín, explicando cada paso del tratamiento, mientras Roberto tomaba notas mentales de todo. Los vecinos observaban en silencio, impresionados por la dedicación tanto del veterinario como del veterano. Durante las siguientes horas, el doctor Ramírez trabajó meticulosamente en el caballo. Insertó una vía intravenosa en el cuello del animal, administró antibióticos, limpió y vendó las heridas más graves. Roberto permanecía al lado del caballo todo el tiempo, hablándole suavemente, acariciando su cabeza para mantenerlo calmado. El animal, como si entendiera que estos humanos estaban tratando de ayudarlo, se mantuvo sorprendentemente tranquilo durante todo el procedimiento. Solo ocasionalmente relinchaba suavemente cuando el dolor se volvía demasiado intenso. Cuando el veterinario terminó, el sol ya estaba comenzando a descender hacia el horizonte. Se quedó observando al caballo durante un largo momento antes de hablar nuevamente. «Roberto, este caballo es un percherón, probablemente un cruce. Son animales increíblemente fuertes, pero también muy sensibles. Ha pasado por un trauma inimaginable. La recuperación física va a ser solo una parte del proceso. También va a necesitar sanar emocionalmente. Va a necesitar aprender a confiar de nuevo, a sentirse seguro. Eso va a depender completamente de ti». Roberto miró al caballo, viendo más allá de las heridas y la debilidad, viendo al espíritu que se había negado a rendirse. «Lo sé, doctor. Créame, sé muy bien lo que es necesitar sanar por dentro». El veterinario captó el significado profundo en esas palabras y puso una mano sobre el hombro de Roberto. «Entonces, este caballo está en buenas manos. Voy a regresar mañana temprano para cambiar los vendajes y ver cómo responde a los medicamentos. Mientras tanto, trata de que beba agua regularmente, y si ves cualquier cambio preocupante, llámame de inmediato. Me importa poco que sea de madrugada». Esa noche, Roberto no durmió. Se quedó en el patio trasero, sentado en una silla vieja junto al caballo. Había traído mantas de su casa y había improvisado una especie de cama al lado del animal. La temperatura bajaba considerablemente durante las noches, y Roberto se aseguraba de que el caballo estuviera cubierto con lonas y mantas adicionales. Cada hora verificaba la vía intravenosa, le ofrecía agua, le hablaba. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado, y Roberto se encontraba a sí mismo contándole al caballo historias de sus días en el ejército, de los lugares que había visto, de los compañeros que había perdido. «Sabes, amigo», le decía en voz baja mientras acariciaba su cuello, «yo también estuve atrapado por mucho tiempo. No con cadenas físicas como las tuyas, pero atrapado de todas formas. Atrapado en recuerdos, en pesadillas, en una guerra que nunca termina realmente en tu mente. Cuando volví a casa, pensé que encontraría paz, pero la paz no llega tan fácilmente. Te cierras al mundo, te alejas de la gente, porque es más fácil estar solo que arriesgarte a que te lastimen de nuevo». El caballo giró levemente la cabeza hacia él, sus ojos reflejando la luz de la luna. «Pero hoy», continuó Roberto, «cuando te vi ahí en ese granero, cuando vi que a pesar de todo seguías luchando por vivir, entendí algo. Entendí que el aislamiento no es vivir, es solo otra forma de estar encadenado. Y si tú pudiste resistir 10 años en ese infierno sin rendirte, entonces yo puedo aprender a vivir de nuevo también. Nos vamos a ayudar el uno al otro, amigo. Tú vas a aprender a caminar de nuevo, a confiar de nuevo, y yo voy a aprender a abrirme al mundo de nuevo. Hacemos un trato». Como en respuesta, el caballo resopló suavemente y cerró los ojos. Roberto sonrió, sintiendo algo cálido expandiéndose en su pecho, algo que no había sentido en años. Esperanza. Durante toda la noche, Roberto permaneció despierto, vigilante,
observaba cada respiración del caballo, atento a cualquier signo de deterioro. En algunos momentos, cuando el animal parecía inquietarse, probablemente debido a pesadillas de su cautiverio, Roberto le cantaba canciones que su madre solía cantarle cuando era niño. Su voz ronca y desafinada llenaba la quietud de la noche y parecía tener un efecto calmante en el caballo. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a pintar el cielo de tonos rosados y dorados, Roberto notó algo maravilloso. El caballo abrió los ojos y por primera vez desde que lo había encontrado, intentó levantar la cabeza por iniciativa propia. El movimiento fue pequeño, apenas unos centímetros, pero para Roberto fue como presenciar un milagro. «Así es, amigo», lo animó con voz emocionada. «Estás despertando, estás luchando, eres más fuerte de lo que cualquiera imaginaría». Los días siguientes se convirtieron en una rutina de cuidados constantes y pequeñas victorias. El doctor Ramírez cumplió su promesa y visitaba al caballo 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Cada visita traía consigo evaluaciones cuidadosas, cambios de vendajes y ajustes en el tratamiento. Roberto observaba todo con atención, aprendiendo rápidamente los procedimientos básicos para poder atender al caballo durante las horas en que el veterinario no estaba presente. Tomaba notas mentales de cada detalle, de cómo limpiar las heridas adecuadamente, de qué signos indicaban mejoría y cuáles eran motivo de alarma. Para el tercer día, el caballo comenzó a mostrar signos claros de mejoría. Las infecciones empezaban a ceder ante los antibióticos, y aunque todavía estaba extremadamente débil, había momentos en los que intentaba levantar la cabeza con más fuerza, en los que sus ojos mostraban más vivacidad. Roberto decidió que era tiempo de darle un nombre al animal. No podía seguir llamándolo simplemente caballo o amigo. Este ser magnífico merecía una identidad propia, un nombre que reflejara su espíritu indomable. Una tarde, mientras estaba sentado junto al caballo observando cómo la luz del sol poniente hacía brillar su pelaje blanco, ahora más limpio después de los baños cuidadosos que Roberto le había dado, el nombre llegó a su mente como una revelación. «Titán», dijo en voz alta, probando cómo sonaba. «Te voy a llamar Titán, porque eso es lo que eres, un titán que se negó a ser derrotado». El caballo giró la cabeza hacia él al escuchar su voz, y Roberto podría jurar que había algo de reconocimiento en sus ojos. Desde ese momento, Titán dejó de ser un caballo sin nombre para convertirse en un individuo, en un ser con identidad propia. La comunidad del pueblo continuaba mostrando su apoyo de maneras sorprendentes. Doña Carmen traía comida caliente para Roberto todos los días, preocupada de que el veterano se estuviera descuidando a sí mismo por cuidar al caballo. «No puedes ayudar a Titán si tú mismo te enfermas de hambre», le regañaba con cariño maternal. Don Felipe pasaba regularmente para hacer mejoras al refugio, añadiendo detalles que hacían el espacio más cómodo y funcional. El joven Tomás del taller mecánico se había convertido en ayudante no oficial de Roberto, llegando después de su turno de trabajo para ayudar con las tareas más pesadas. Pero no todos en el pueblo veían con buenos ojos lo que Roberto estaba haciendo. Algunos, especialmente los más viejos y cínicos, murmuraban que el veterano estaba desperdiciando su tiempo y recursos en un animal que probablemente moriría de todas formas. «Es una lástima», decían entre ellos. «Ese pobre hombre solitario se ha encariñado con un caballo moribundo. Solo va a sufrir cuando el animal finalmente se rinda». Roberto escuchaba estos comentarios de vez en cuando, pero no les prestaba atención. Sabía lo que estaba haciendo y por qué lo hacía. Una mañana, exactamente una semana después del rescate, sucedió algo extraordinario. Roberto estaba preparando el alimento de Titán cuando escuchó un sonido detrás de él. Al volverse,
Vio que el caballo estaba intentando ponerse de pie. No era la primera vez que lo intentaba, pero esta vez había algo diferente en sus movimientos, una determinación renovada. Titán luchaba contra su propia debilidad. Sus patas temblaban violentamente, pero no se rendía. Roberto corrió a su lado, listo para sostenerlo si caía, pero no intervino. Sabía que Titán necesitaba hacer esto por sí mismo. «Vamos, Titán, vamos», lo animaba Roberto con voz llena de emoción. «Tú puedes. Sé que puedes». Las patas delanteras de Titán finalmente encontraron estabilidad, y con un esfuerzo monumental, el caballo logró incorporar las traseras. Por primera vez en una semana, Titán estaba completamente de pie. El momento duró apenas 30 segundos antes de que sus patas cedieran y tuviera que echarse nuevamente. Pero esos 30 segundos fueron suficientes para llenar a Roberto de una alegría indescriptible. «Lo lograste», exclamó arrodillándose junto al caballo y abrazando su cuello. «Lo lograste, amigo mío». El doctor Ramírez llegó poco después y Roberto le contó emocionado sobre el logro de Titán. El veterinario examinó cuidadosamente las patas del caballo y asintió con satisfacción. «Es un excelente progreso», dijo con una sonrisa genuina. «Sus músculos están comenzando a recordar cómo funcionar, pero debemos tener cuidado de no forzarlo demasiado rápido. La rehabilitación debe ser gradual. A partir de ahora, vamos a implementar ejercicios de fisioterapia. Nada extenuante, solo movimientos suaves para ayudar a fortalecer sus músculos sin causarle lesiones adicionales». Roberto se comprometió completamente con el programa de fisioterapia. 3 veces al día, bajo la guía inicial del doctor Ramírez y luego por su cuenta, Roberto trabajaba con Titán en ejercicios de estiramiento y fortalecimiento. Movía cuidadosamente cada pata del caballo, masajeaba los músculos atrofiados, aplicaba compresas tibias en las áreas más afectadas. El proceso era lento y a veces frustrante. Había días en los que Titán parecía retroceder en lugar de avanzar, días en los que el dolor era demasiado y el caballo se negaba a moverse. En esos días difíciles, Roberto se sentaba junto a Titán y le hablaba sobre la paciencia, sobre cómo la recuperación nunca es un camino recto hacia adelante. «Habrá días malos, amigo», le decía mientras acariciaba su crin, «días en los que sentirás que no estás mejorando, que todo este esfuerzo no vale la pena. Pero tienes que confiar en el proceso. Cada día que luchas, cada vez que intentas ponerte de pie aunque duela, estás construyendo tu camino de regreso a la vida. Y yo voy a estar aquí contigo en cada paso del camino». Las semanas se convirtieron en meses, y con cada día que pasaba, la transformación de Titán se volvía más evidente. El caballo que había sido rescatado como poco más que un esqueleto cubierto de piel, ahora comenzaba a recuperar su masa muscular. Su pelaje blanco brillaba con salud bajo el sol, y sus ojos, antes apagados por el sufrimiento, ahora mostraban una vivacidad que conmovía a todos los que lo veían. Pero más allá de los cambios físicos, era el cambio en su espíritu lo que realmente asombraba a Roberto. Titán estaba aprendiendo a vivir de nuevo, a confiar, a esperar cada nuevo día con algo que se parecía a la alegría. Roberto también había cambiado. Los vecinos notaban que el veterano solitario que solía caminar por las calles con la mirada perdida y los hombros caídos ahora saludaba a la gente, sonreía más seguido, incluso se detenía a conversar. Las pesadillas que lo habían atormentado durante años no habían desaparecido por completo, pero ahora, cuando despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, en lugar de quedarse solo en la oscuridad con sus demonios, salía al patio donde Titán descansaba. La presencia del caballo, su respiración tranquila, el calor de su cuerpo,
Todo eso tenía un efecto calmante que ningún medicamento había logrado. Un día, 3 meses después del rescate, Roberto decidió que era hora de dar el siguiente paso en la recuperación de Titán. El caballo ya podía mantenerse de pie durante periodos prolongados y caminaba distancias cortas dentro del refugio sin demasiada dificultad. Era momento de intentar algo más ambicioso, un paseo fuera del patio, hacia el campo abierto. El doctor Ramírez, cuando Roberto le compartió su plan, se mostró cautelosamente optimista. Creo que está listo, pero debemos ir despacio. No más de 20 minutos la primera vez, y si ves cualquier signo de agotamiento o dolor, regresas inmediatamente. La mañana elegida para el primer paseo amaneció clara y hermosa. Roberto preparó todo cuidadosamente, colocándole a Titán un cabestro suave que había comprado especialmente para la ocasión. El caballo, como si entendiera que algo especial estaba por suceder, mostraba una energía contenida, sus orejas moviéndose hacia adelante con anticipación. Cuando Roberto abrió la puerta del refugio y guió a Titán hacia el exterior, el caballo se detuvo por un momento en el umbral, como si necesitara procesar lo que estaba sucediendo. «Vamos, amigo», lo animó Roberto con suavidad. «Es hora de que conozcas el mundo de nuevo». Juntos, hombre y caballo comenzaron a caminar por el sendero de tierra que llevaba hacia los campos abiertos más allá del pueblo. Los pasos de Titán eran cuidadosos al principio, casi temerosos, pero con cada metro recorrido ganaba confianza. Roberto caminaba a su lado, manteniendo una mano sobre el cuello del caballo, ofreciéndole la seguridad de su presencia. Algunos vecinos que los vieron pasar se detuvieron para observar. Algunos incluso aplaudieron al ver a Titán caminando con dignidad restaurada. Cuando llegaron al campo abierto, algo mágico sucedió. Titán levantó la cabeza hacia el cielo. Sus fosas nasales se dilataron aspirando el aire fresco de la mañana, y por primera vez desde que Roberto lo conocía, el caballo relinchó con fuerza. No fue un relincho de dolor o miedo, sino uno de pura alegría, de libertad redescubierta. El sonido resonó por todo el valle, y Roberto sintió lágrimas rodando por sus mejillas. En ese momento comprendió que todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todos los recursos invertidos, habían valido la pena completamente. Permanecieron en el campo durante 15 minutos, Titán pastando con cuidado mientras Roberto se sentaba en una roca cercana observándolo. Era una escena de paz perfecta, de sanación mutua. Cuando regresaron al refugio, Titán estaba cansado pero satisfecho, y Roberto se sentía más vivo de lo que se había sentido en años. Esa noche, mientras le daba de comer a Titán, Roberto le habló sobre sus planes para el futuro. «Sabes, he estado pensando», le dijo mientras llenaba el comedero con heno fresco. «Cuando estés completamente recuperado, cuando puedas caminar sin dolor y correr si quieres, voy a asegurarme de que nunca más tengas que vivir en un espacio cerrado. Voy a conseguir un terreno grande, donde puedas moverte libremente. Pero esos planes tendrían que esperar, porque una tarde, cuando Roberto estaba en el mercado comprando provisiones, escuchó una conversación que hizo que la sangre se le helara en las venas. 2 hombres hablaban en voz baja cerca del puesto de verduras, y Roberto captó fragmentos de su conversación. «Ese caballo que rescató Mendoza, dicen que es un percherón de pura sangre. Esos animales valen una fortuna. He oído que Esteban Rojas está de regreso en la región. Sabes, el tipo que desapareció hace años. Si ese caballo era suyo, podría venir a reclamarlo». Roberto sintió que el estómago se le revolvía. Esteban Rojas, el hombre que según don Manuel había abandonado la región dejando atrás a Titán encadenado, estaba de regreso. Y si venía por Titán, Roberto sabía que tendría una batalla entre manos.
No tenía documentos que probaran la propiedad del caballo. No tenía ningún papel legal que respaldara su derecho a quedarse con él. Solo tenía el hecho de que había salvado la vida del animal, de que lo había cuidado y amado cuando nadie más lo hacía, pero sabía por experiencia que en el mundo legal, el amor y el cuidado no siempre pesaban tanto como los documentos de propiedad. Esa noche Roberto no durmió pensando en qué hacer. Podía intentar conseguir un abogado, pero ¿con qué dinero? Podía intentar ocultarse con Titán, pero ¿a dónde irían? El pueblo era pequeño. Todos sabían dónde vivía, dónde estaba el caballo. Mientras daba vueltas en la cama, escuchó un sonido familiar afuera. Era Titán, moviéndose inquieto en su refugio. Roberto se levantó y salió al patio. El caballo lo vio acercarse y caminó hacia él, apoyando su gran cabeza contra el pecho del hombre como había hecho tantas veces. «No voy a dejar que nadie te lleve, Titán», susurró Roberto en la oscuridad de la noche, abrazando el cuello del caballo. «No después de todo lo que hemos pasado juntos. No después de todo lo que has luchado para llegar hasta aquí». El caballo permaneció quieto, como si entendiera la gravedad del momento, como si pudiera sentir la determinación y el miedo mezclándose en el corazón de su salvador. Roberto sabía que se avecinaba una tormenta, pero estaba decidido a enfrentarla con todo lo que tenía. La tormenta llegó 3 días después, en forma de una camioneta negra y reluciente que se detuvo frente a la casa de Roberto. De ella descendió un hombre corpulento de unos 50 años, vestido con ropa cara que contrastaba grotescamente con la humildad del vecindario. Su rostro mostraba arrogancia y ese tipo de crueldad fría que viene de años de conseguir todo lo que se quiere sin importar a quién se lastime en el proceso. Esteban Rojas había regresado y no venía solo. Lo acompañaban 2 hombres más jóvenes, probablemente sus empleados, que miraban a su alrededor con desprecio apenas disimulado. Roberto estaba en el patio con Titán cuando escuchó el ruido de la camioneta. Algo en su interior, ese instinto de soldado que nunca lo abandonaba del todo, le dijo que esto era lo que había estado temiendo. Se puso de pie lentamente, colocándose instintivamente entre Titán y los recién llegados. Cuando Esteban Rojas y sus hombres rodearon la casa y entraron al patio trasero, el silencio que siguió fue tenso y cargado de amenaza. Esteban observó a Titán con ojos calculadores, evaluando al animal como si fuera una simple mercancía. «Así que ahí está mi caballo», dijo Esteban finalmente, su voz arrastrando las palabras con ese tono de quien está acostumbrado a que le obedezcan. «Me enteré de que un veterano entrometido lo había robado de mi propiedad. Vengo a recuperar lo que es mío». Las palabras golpearon a Roberto como puñetazos, pero mantuvo la compostura. «Su propiedad», repitió con voz controlada pero cargada de ira contenida. «Usted abandonó a este animal encadenado en un granero, dejándolo morir de hambre y sed. No tiene derecho a llamarlo suyo». Esteban rió, un sonido desagradable que no tenía nada de humor. «Tengo todos los derechos que necesito, veterano. Tengo documentos de compra, papeles que prueban que ese percherón es de mi propiedad legal. Tuve algunos problemas económicos hace años y tuve que irme de la región rápidamente. Lamentablemente no pude llevarme todos mis animales, pero eso no cambia el hecho de que son míos. Ahora, si eres razonable, me entregas el caballo sin problemas y no habrá consecuencias legales para ti». Roberto sintió la rabia hirviendo en su interior, pero la experiencia militar le había enseñado a mantener la cabeza fría incluso en las situaciones más provocadoras. «Usted no tuvo que irse rápidamente. Lo dejó encadenado para que muriera. Este caballo estaba al borde de la muerte cuando lo encontré. Gasté todo mi dinero en salvarlo,
Pasé meses cuidándolo día y noche. No es una propiedad, señor Rojas. Es un ser vivo que merece respeto y dignidad. Y no voy a entregárselo a alguien que demostró ser capaz de semejante crueldad. La expresión de Esteban se endureció. No me interesa tu discurso sentimental, veterano. La ley está de mi lado. Puedo llamar a las autoridades ahora mismo y hacer que te arresten por robo. O puedes ser inteligente y entregarme lo que es mío. Roberto no se movió de su posición entre Titán y los hombres. Llame a quien quiera. No me voy a mover de aquí. El standoff se extendió por varios segundos tensos. Esteban estudió a Roberto, probablemente evaluando si el veterano estaba blofeando o si realmente estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias legales. Fue entonces cuando comenzó a suceder algo inesperado. Los vecinos, alertados por el ruido de voces elevadas, comenzaron a salir de sus casas y acercarse al patio de Roberto. Primero llegó doña Carmen, seguida por don Felipe y el joven Tomás. Luego aparecieron más personas, familias enteras que en los últimos meses habían seguido la historia de recuperación de Titán con interés y cariño. En cuestión de minutos, el patio trasero de Roberto estaba lleno de gente del pueblo, formando una barrera humana entre Esteban Rojas y el caballo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Esteban, su confianza vacilando por primera vez ante la presencia de tantos testigos. Don Felipe dio un paso adelante, su voz firme a pesar de su edad avanzada. «Lo que está pasando, señor Rojas, es que este pueblo no va a permitir que un maltratador de animales se lleve a Titán. Todos hemos visto lo que Roberto ha hecho por este caballo. Hemos sido testigos de su dedicación, de su amor, de cómo transformó a un animal moribundo en la criatura magnífica que ven ahora. Usted no tiene derecho moral a reclamarlo». Doña Carmen añadió su voz a la protesta. «Y si intenta llevarse a Titán por la fuerza, tendrá que pasar sobre todos nosotros. Este pueblo cuida de los suyos, y Titán es uno de los nuestros ahora». Esteban miró a su alrededor, viendo los rostros determinados de decenas de personas que claramente no iban a ceder. Su expresión pasó de la arrogancia a la frustración, y luego a algo que se parecía peligrosamente a la rabia. «Esto no se va a quedar así», amenazó. «Tengo abogados, tengo recursos, voy a recuperar mi propiedad, cueste lo que cueste». Pero antes de que pudiera decir más, el doctor Ramírez apareció entre la multitud, llevando consigo una carpeta de documentos. «Señor Rojas», dijo el veterinario con voz profesional y fría, «permítame presentarme. Soy el doctor Ramírez, veterinario certificado. He estado tratando a este caballo desde el día de su rescate y he documentado meticulosamente cada aspecto de su condición inicial y su recuperación». Abrió la carpeta y comenzó a sacar fotografías y reportes médicos. Estas son imágenes del estado en que se encontraba el animal cuando Roberto lo rescató. Desnutrición severa, deshidratación crítica, infecciones múltiples, atrofia muscular avanzada. Todo esto es evidencia clara de abandono animal y crueldad. El doctor continuó, su tono volviéndose más duro. Bajo las leyes de protección animal de este estado, cualquier persona que abandone a un animal en condiciones que pongan en peligro su vida, pierde automáticamente los derechos de propiedad sobre ese animal. He presentado estos documentos ante las autoridades competentes, junto con una denuncia formal contra usted por crueldad animal. Así que, señor Rojas, sus documentos de compra no valen nada en comparación con la evidencia de maltrato que tengo aquí. El rostro de Esteban Rojas palideció visiblemente al escuchar las palabras del doctor Ramírez. La confianza arrogante que había mostrado al llegar se evaporó en un instante, reemplazada por una expresión de pánico apenas contenido. Miró a su alrededor, viendo los rostros acusadores de los vecinos, las cámaras de varios teléfonos móviles grabando cada segundo del enfrentamiento,
y la evidencia documental que el veterinario sostenía en sus manos. Por primera vez en su vida, Esteban Rojas se encontraba en una situación donde su dinero y sus conexiones no podían salvarlo de las consecuencias de sus acciones. «Esto es un malentendido», tartamudeó, retrocediendo un paso. «Yo no sabía que el caballo estaba en esas condiciones. Fueron mis empleados quienes se encargaban de los animales. Yo nunca ordené que lo abandonaran». Don Felipe soltó una risa amarga. «Claro que no, y supongo que tampoco ordenó que lo encadenaran en ese granero abandonado durante años. Señor Rojas, todos en este pueblo conocemos su reputación. Sabemos del trato que daba a sus animales cuando vivía aquí. No hay excusa que valga». Roberto, quien había permanecido en silencio durante el intercambio, finalmente habló. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de la autoridad moral. «Señor Rojas, no sé qué clase de hombre era usted antes, pero le voy a decir algo que aprendí en el ejército. La verdadera medida de un hombre no está en cuánto dinero tiene o cuánto poder puede ejercer sobre otros. Está en cómo trata a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Este caballo no podía hablar, no podía pedir ayuda, no podía escapar. Estaba completamente a su merced, y usted eligió abandonarlo a una muerte lenta y dolorosa. Eso dice todo lo que necesito saber sobre usted». Las palabras de Roberto resonaron en el silencio que siguió. Incluso los hombres que acompañaban a Esteban parecían incómodos, mirando hacia otro lado. Esteban intentó recuperar algo de dignidad. «Tienen suerte de que tenga asuntos más importantes que atender», masculló. «Quédense con el maldito caballo. No vale la pena el problema. Pero sepan que esto no termina aquí». Con esa amenaza vacía, Esteban y sus hombres se retiraron rápidamente hacia su camioneta. La multitud los observó partir en silencio, y solo cuando el vehículo desapareció en el horizonte, estalló en aplausos y vítores. Roberto se volvió hacia la multitud, abrumado por la emoción. «Gracias», dijo con voz ronca. «Gracias a todos. No sé qué habría hecho sin ustedes». Doña Carmen se acercó y lo abrazó con fuerza. «No tienes que agradecer nada, Roberto. Eso es lo que hace una comunidad, se cuida mutuamente. Tú nos recordaste algo que habíamos olvidado, que juntos somos más fuertes que cualquier tirano con dinero». El doctor Ramírez también se acercó, entregándole a Roberto una copia de todos los documentos. «Y para que te quedes tranquilo, ya he iniciado los trámites para que te conviertas oficialmente en el dueño legal de Titán. Con toda la evidencia que tenemos, no hay juez que niegue tu solicitud». En los meses que siguieron, Titán continuó su recuperación hasta alcanzar una transformación completa. El caballo demacrado y quebrantado que Roberto había encontrado en aquel granero abandonado era ahora un espécimen magnífico de fuerza y belleza. Su pelaje blanco brillaba como la nieve bajo el sol. Sus músculos se habían desarrollado hasta recuperar la imponencia natural de su raza, y su espíritu, una vez roto por años de sufrimiento, ahora irradiaba una alegría tranquila que conmovía a todos los que lo conocían. Titán se había convertido en una celebridad del pueblo. Los niños pedían a sus padres llevarlos a visitarlo, y Roberto, quien antes evitaba el contacto social, ahora recibía regularmente a visitantes en su patio, contándoles la historia del rescate y la recuperación. Pero más importante que la transformación física de Titán era la transformación que había ocurrido en Roberto. El veterano solitario y atormentado por sus recuerdos de guerra había encontrado un propósito renovado, una razón para levantarse cada mañana con esperanza en lugar de dread. Las pesadillas no habían desaparecido completamente, pero ahora eran menos frecuentes y menos intensas. Había aprendido a hablar sobre sus experiencias en el ejército, compartiendo sus historias con el doctor Ramírez y algunos de los vecinos que se habían convertido en amigos cercanos.
El aislamiento autoimpuesto se había roto, y en su lugar había florecido una red de relaciones significativas. Una tarde, 6 meses después del enfrentamiento con Esteban Rojas, Roberto estaba en el campo con Titán, observando cómo el caballo pastaba tranquilamente bajo el cielo dorado del atardecer. El terreno que había soñado conseguir finalmente era una realidad. Los vecinos habían organizado una colecta y con las donaciones de toda la comunidad, Roberto había podido comprar varios acres de tierra donde Titán podía correr libremente. El refugio temporal en su patio trasero había sido reemplazado por un establo espacioso y confortable, rodeado de campos verdes donde el caballo podía ejercitar sus músculos restaurados. Roberto se sentó en la hierba y Titán, como había hecho tantas veces, se acercó y apoyó suavemente su cabeza en el hombro del hombre. «¿Sabes qué, amigo?», le dijo Roberto acariciando su crin. «La gente siempre me pregunta, ¿por qué hice todo esto por ti? Me preguntan si no fue demasiado esfuerzo, demasiado dinero, demasiado tiempo dedicado a un solo caballo, y yo siempre les digo lo mismo. No fue yo quien te salvó a ti, Titán. Fuiste tú quien me salvó a mí. Me diste una razón para volver a vivir, para volver a sentir, para volver a conectar con el mundo». El sol comenzó a descender lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura. Roberto permaneció sentado junto a Titán, sintiendo una paz profunda que había creído perdida para siempre. En ese momento perfecto de quietud y compañía, comprendió que a veces los milagros no vienen en forma de grandes eventos dramáticos, sino en pequeños actos de compasión que se multiplican hasta transformar completamente dos vidas destinadas a permanecer rotas. Y así, bajo el cielo del atardecer, el veterano y el caballo que se salvaron mutuamente encontraron finalmente su hogar.